La inflación, el tema que preocupa a la gente, el aumento en los alimentos, golpea sobre los sectores más populares de la sociedad, los que tienen ingresos fijos. Y bueno, fuimos al supermercado y tenemos acá los productos. ¿Cuánto aumentaron en lo que va del año? ¿No? Con aumentos realmente muy fuertes. Lo venimos siguiendo en el mes de febrero. Ahora vamos a evaluarlo. Por ejemplo, el filé de merluza ha aumentado desde que comenzó el año un 44%. Sale ahora 26 pesos. Es cierto que la presidenta lanzó un plan para abaratarlo y venderlo un poco más bajo, pero en las pescaderías hoy está con aumentos muy fuertes, 26 pesos el kilo de filé de merluza. El cerdo, que recomendó la presidenta también, 33% de aumento tuvo desde comienzo de año hasta ahora. El pollo, bueno, este batió todos los récords, 83% de aumento. Está el kilo ahora 10 pesos con 99 centavos, fuertísimo, desde enero, febrero y lo que va de marzo. Esta es la realidad que viven las amas de casa. El asado, que es el tema gran polémico del día, es la polémica que está generando ruido entre los frigoríficos del gobierno, también con aumentos muy fuertes, esto ya se sabe, desde que comenzó el año, 40%. Guillermo Moreno promete bajarlo, pero hasta ahora no aparece en ningún lado. Y atención con las ofertas, lo que se diga, no, que va a bajar a 10 pesos. Está entre 20, depende de los lugares, entre 20 y 28 pesos el asado. Digo, las ofertas, porque a veces las ofertas son de un fin de semana y después nunca más, ¿no? El litro de leche también con aumentos muy fuertes, 10%. Un poco menos, pero esto golpea muchísimo sobre los hogares. Está obviamente relacionado también a la niñez. Las verduras con aumentos fuertes. La chaucha, desde que comenzó el año, acá está el aumento. Este es 87%. Ahí lo tenemos. Está saliendo 15 pesos, una barbaridad. La lechuga, aumentos de esta magnitud desde que se inició el año. Estos son productos de la canasta, los productos que come usted todos los días. Las hamburguesas también con un aumento muy fuerte se consiguen a casi 9 pesos. Obviamente hay variación, ¿no?, de precio. El aumento que comenzó del año es este, 28 pesos. El arroz, 28%. El arroz también, el aumento es 10%. O sea, ¿qué pasó? Aumentó primero la carne, la gente fue al pollo, aumentó el pollo, se fue al cerdo, aumentó el cerdo. Ahora también el pescado está influenciado por una cuestión estacional. Los productos de almacén han aumentado un poco menos. Y el queso, por ejemplo, queso fresco, acá lo tenemos, el aumento 15%. Son aumentos muy fuertes, esto golpea el presupuesto familiar, son los aumentos reales, los que realmente usted paga. Bueno, y estamos aquí en la mesa de discusión, de debate que siempre hacemos aquí en A Dos Voces. Está Cristiano Rattazzi, vicepresidente de la UIA, empresario, Héctor Polino, de Consumidores Libres, Smith, de la CGT, y Jorge Gallero, economista del Grupo Fénix. Héctor Polino, usted en el mes de febrero, en la última semana, llevó adelante un boicot a la carne. Le pidió a los consumidores que no coman carne por una semana. Parece que le han hecho caso porque no se vende carne últimamente, ha caído notoriamente, ¿no? ¿Qué pasa con el precio de la carne? ¿No baja? Ahora quieren cerrar las ventas. Bueno, con el boicot, que es una nueva modalidad que vamos a tener que utilizar los argentinos, como lo hacen tan frecuentemente los consumidores en los países europeos y con tantísimo éxito, en la Argentina hemos logrado frenar el aumento en el precio de la carne vacuna que se venía dando todos los días desde el mes de diciembre, enero, hasta el 15 de febrero, que es cuando convocamos el boicot. Además se produjo en algunas zonas del país una reducción en el precio de la carne promedio entre el 10 y el 25%. Y la reducción de la venta, de acuerdo a los informes de las cámaras empresarias, oscila entre un 40 y un 50%. Ahora, yo quiero dar esta cifra Igual, digamos, todo esto viene bien, pero igual la problemática sigue, porque los precios quedaron, o sea, dejaron de subir, pero les costó bajar y, bueno, han aumentado otros productos, lo alternativo, el pollo, el pescado, el arroz, todo lo que estuvimos viendo recién, ¿no? Efectivamente, pero hemos evitado que continuara el aumento, logramos que retrocedieran los precios y, evidentemente,
vamos a continuar con esta tarea porque hemos atacado el producto que es paradigmático para los argentinos. Fíjese usted que la Argentina es el país que en el mundo consume mayor cantidad de carne por habitante y por año, 70 kilos. El país que nos sigue en orden de importancia son los Estados Unidos, 45 kilos. Y en tercer lugar, Alemania, con 30 kilos. Bueno, ha caído, dice, a 59 per cápita en este último mes, ¿no? Claro. Cayó. Es decir, que habrá hecho un Pero lo que boicot pasa, sobre el producto. Polino, está bien, pero usted dice un boicot. Pero después si uno va a comprar pollo, la carne, un kilo de carne rinde 10 veces más que un kilo de pollo. Y mucho más que kilo. O sea, la gente consume carne, lógico, porque en definitiva uno tiene muchas alternativas, ¿no? El acuerdo este que quiere hacer Moreno, esto con los frigoríficos, ¿sirve para algo? Sirve en tanto y en cuanto se cumplan esos precios de referencia sobre esos 12 cortes de carácter popular. ¿Y en general qué pasó? Porque ya hubo varios acuerdos de Moreno. ¿En general qué pasó? ¿Se cumplieron Pasó o lo no? siguiente. Los acuerdos comenzaron en fines del 2006 para adelante. 2007 los acuerdos se cumplieron. En el 2008 comenzaron a quedar en el papel, pero no en la realidad de las góndolas y los supermercados. Y el 2009, evidentemente, no existieron esos precios de referencia, ni en la carne, ni en ninguno de los otros productos. Smith, esto impacta en el bolsillo sobre todo de las clases más bajas, de los trabajadores. Moyano dice el índice del supermercado es lo que tenemos en cuenta a la hora de reclamar aumentos salariales. Y el índice está por las nubes, ¿no? Sí, yo creo que yo puedo compartir este interrogante que plantea Bonelli, ¿no? Yo creo firmemente que podríamos decir que la inflación es una manifestación del desequilibrio económico. O podríamos decir también que en realidad es un elemento de presión en la cadena de formación de precios y de sectores dominantes en el mercado, que son los que empujan esta escalada de precios. En realidad me parece que... ¿Y usted con cuál se queda? Las dos? Y yo me quedo con los segundos. Yo creo que cada vez que hay una expectativa fuerte de volver a un crecimiento económico importante en el país y ante las vísperas de negociaciones salariales aparecen estos fenómenos que están impulsados por estos sectores. O sea, ¿la culpa es de los empresarios? No creo que toda la culpa sea del sector empresario, pero sí hay un componente muy fuerte de ellos que a la hora de plantear esta situación lo hacen. Basta mirar algunos elementos en algunos sectores muy concentrados y vamos a ver que esto es así. Rattazzi, usted fue uno de los primeros aquí en A Dos Voces que habló hace como un año, 2 años del tema de inflación. Dijo, había que empezar a preocuparse. Y Bueno, Smith dice que ustedes son los responsables bueno, un poco. digamos que en un mundo que bajaron todos la inflación a máximo 3-4%, ejemplo Brasil, que era un país que tenía una historia inflacionaria similar a la de Argentina, la bajó a menos del 4%. En un mundo en el cual todos aceptaban como máximo 3-4%, Argentina ya desde el 2004 en adelante tuvo 2 dígitos de inflación. Llegado al 2006 rompió el termómetro. Entonces la verdad que no sabemos más bien cuál es la inflación. Pero es un problema preocupante. Sí, pero es un problema preocupante, era obvio que era preocupante. Yo lo que sí dije en octubre para decir que me parece que la inflación para el 2010 va bien arriba del 20%. Me acuerdo en ese momento, ¿por qué estás diciendo esto? Mire, sensaciones, números y total. Yo creo que la inflación es una enfermedad. La inflación es una infección importante en el sistema. El termómetro que lo mide es justamente la inflación es lo que está Ahora, dando. Rattazzi, digamos, Smith dice no, son los empresarios, pero usted también aquí en vos ha dicho no, los salarios son un componente de inflación y empujan el ajuste para arriba. Mire, yo no es que he dicho salario, creo que tenemos que moderarnos todos. Ahora, evidentemente es una serie de políticas, lo que yo sí siempre he dicho, es que no es que se cura con aspirinas. Una inflación de 2 dígitos no se cura con aspirina. Uno puede decir que es culpa del empresario, de demasiado salario, de un desborde monetario, de un desborde fiscal. Es toda una serie de cosas. Y la verdad que tenemos hoy en día las inflaciones más altas del mundo en Argentina hoy en día. Entonces no se resuelve así nomás. Es una enfermedad y bueno, y la medición es el termómetro, es cuánto aumenta. Gallero, ¿usted cómo lo ve?
¿Lo ve así preocupante como lo está viendo Rattazzi? Sí, es un tema que hay que considerar seriamente, pero no lo definiría como una enfermedad. Todas las economías conviven con inflación de algún nivel, bajo o alto. La no inflación no existe. La baja inflación de la que menciona Rattazzi es los niveles de países desarrollados, porque a Brasil no habría que considerarlo, por lo menos con una posibilidad de estabilización en ese nivel bajo que tiene hoy, porque Brasil tiene un problema de retraso cambiario. Economistas muy serios de Brasil están señalando de que Brasil tiene un problema de enfermedad holandesa, de evaluación del tipo de cambio, que le está restando competitividad y que puede llevarlo a una necesidad de pegar un golpe de valorización en el futuro. Entonces, no es una situación estable la de Brasil. Veamos, mundo desarrollado, bajas tasas de crecimiento y baja inflación, característica. Mundo en desarrollo, inflación media, que es bueno que no desborde el 10%. Y en eso puedo acordar plenamente con Rattazzi. Chile. Miramos Chile y Argentina, pero no Chile hoy, sino Chile después de una enorme crisis que destruyó un modelo que uno puede asimilar a lo que fue la convertibilidad. La crisis de los Chicago Boys 84-85, bajo Pinochet. Bajo Pinochet mismo se cambió el modelo económico, un modelo más realista, y se basó un régimen de necesariamente inflación media, y por añares Chile tuvo que convivir con una inflación promedio del 10%. ¿Usted lo que quiere decir? Recién después de 3 gobiernos de la concertación, Chile pudo bajar a un nivel de inflación firme por debajo de los 2 voltios. Usted lo que quiere decir, digamos, que es preferible crecer y tener un poco de inflación a no crecer y no tener nada de inflación. Un ritmo de crecimiento fuerte lleva asociado a una inflación en un país de desarrollo intermedio de tipo medio. Nunca un ritmo de crecimiento fuerte en un país del tipo de Argentina puede ir con una inflación de 2-3%. Sí, con una inflación en una buena administración y en una estabilización del régimen económico, sí, con una inflación deseablemente ¿Ustedes lo ven como una debajo del preocupación, 10%. Rattazzi? Inflación. Sí. Y yo Porque ayer creo- dice que no hay que preocuparse. No, yo no digo Alfonsín eso. decía, No digo eso. Alfonsín Digo decía se que está con un punto de exagerando inflación no se había está que exagerando la preocuparse. preocupación. O sea, que Ojo, se está exagerando. Se está exagerando la preocupación, eso es lo que ¿Se digo yo. exagera, Rattazzi? Mire, si hay algo que está demostrado en el mundo es que la inflación es uno de los impuestos más injustos que hay y que toca a las clases de menores recursos. Eso lo dicen todos los manuales de texto. No sé si estamos todos de acuerdo, pero creo que es así. Por lo tanto, es un impuesto que lo menos que se aplique, lo mejor es. Pero en realidad termina siendo un impuesto. Eso que yo digo, no entra en la cuestión mía. Pero cuando decía de Brasil y todo eso, el atraso cambiario, lo que estamos viendo nosotros, por eso el INDEC no tiene mucho más medida, lo que estamos viendo nosotros, que los salarios que tenemos hoy, actualmente, en nuestro sector, no conozco los dos sectores, pero a veces escucho en la UIA, en la EA, en los otros sectores, están siendo ahora ya un poquito más altos de lo que de Brasil. Entonces, ¿qué está pasando? Es decir, es ahí donde yo empiezo a preocuparme. Porque mi principal comprador es Brasil. El costo laboral en la industria automotriz es del 3% sobre el producto final. Pero no nos detengamos en la industria automotriz. Tomemos otros sectores. Los sectores, por ejemplo, exportadores. Todos los sectores ligados a las cerealeras. ¿Sabe cuánto es el costo laboral en Cargill? 0,58 centavos por cada 100 pesos facturados. Estamos hablando de empresas que sobre la vera del Paraná facturan entre 38.000 pesos por minuto a 6.000 pesos por minuto el que factura más bajo. Entonces digo, me parece que la discusión no pasa por ahí. Yo puedo compartir que la discusión pasa por una serie de factores que hay adentro del tema económico, porque cuando nosotros hablamos de ver cómo se pueden controlar algunas de estas cuestiones, tenemos que tener presente que estamos actuando sobre un país que tiene todavía un nivel de pobreza importante y un nivel de indigencia también importante. Que por lo tanto, el que lo mira desde ese punto de vista, el que está fuera del mercado laboral, lo que quiere es que crezca el país de cualquier manera, porque él tiene que subsistir ese día. Y el que logró tener un trabajo calificado, lo que va a querer es defender su importe y su salario y que se mejore su situación. Entonces, ahí es donde estamos Ahora, actuando para resolver esto. digamos, la CGT o los gremios de la CGT están pidiendo entre un 20 y un 35%, más o menos están ahí los reclamos. Y depende de cada uno de los sectores, Marcelo. Le digo porque, digamos, la Unión Industrial Argentina, Funes de Rioja dijo, y más de 15 ya la cosa se va a complicar, ¿no?
Seguramente en nuestro sector se complica porque no es solamente la terminal que tiene baja incidencia del salario, pero todos los proveedores, hay proveedores que tienen casi 50% de incidencia del salario. Entonces, si nosotros damos un aumento alto, se transmite también a nuestra cadena de... También hay que decirlo que todos los años hacen un poco este minué y después han acordado paritarias en estos últimos años en forma ahora ha sido tranquila. la lógica en los últimos 5 años. Sí, pero venía retrasado, si me pero permite, venía retrasado. ¿Pero me permite? Un día llegamos al mismo nivel. Sí. Es decir, ¿Puede se haber nos puja va a precio retrasar. salario? ¿Eso tiene miedo usted, Rattazzi? Tenemos un problema de inflación. Ahora, ¿qué puja es? Es una serie de... Repito, es una serie de datos. No es fácil resolver una inflación de más del 20%. A ver, Polino. Yo creo que para encontrar la solución hay que hacer un buen diagnóstico del problema. ¿Por qué se han producido últimamente estos aumentos de precios, sobre todo en los artículos de la canasta de alimentos? Porque ha habido un aumento de la demanda de los productos de la canasta y la oferta no acompañó el aumento de la demanda. Es más, la oferta de productos que vienen del campo han bajado porque hubo una gran liquidación de vientres por los problemas que ha tenido el campo. Pero el campo dice que es culpa del gobierno, ¿no? Veremos. Veamos, había una liquidación de vientres, después veamos los culpables, pero el hecho objetivo, liquidación de vientres, aumento de las áreas de soja, millones de hectáreas de las mejores tierras, las más fértiles de la pampa húmeda, pasaron de la ganadería a la soja. Estamos yendo al monocultivo si acá no tomamos medidas para frenar esta sojización del país con todos los daños ambientales que eso produce. Además hubo una gran presión desde el exterior. La India, China, la demanda de alimentos de esos países, los biocombustibles, granos producidos en la Argentina. Pero ¿qué hacemos nosotros? Porque eso existe independientemente de Argentina. ¿Qué podemos hacer? Hace Gajero? falta Porque- hace falta un plan agrícola-ganadero en el país. Distingamos el tema puntual fuerte hoy de la inflación en productos alimenticios, Sí. carne, leche, lo que se mencionó antes, Sí. que está asociado o a temas estructurales como Polino está señalando, que afectan a la carne, o a temas coyunturales que incluso las verduras estuvieron afectadas por las lluvias muy fuertes que hicieron que la Sí, mercadería no entrara. correcto. Esa es una situación muy especial, no menor, porque afecta a alimentos y que hay que atacar, ¿no? Pero hay cuestiones estructurales que no se mueven fácil. Puede que baje la carne hacia el invierno cuando los productores entreguen mucho más volumen, pero vamos a tener un nivel de precio de la carne más alto que hemos tenido en el pasado. Eso es estructural. Ahora, no hay una cuestión de demanda. Polino planteó de demanda. Yo no veo que hoy en Argentina haya una inflación de demanda. O sea, que clásica. todos nos volvimos locos y vamos a salir a comprar todo. No, pero la No. mejor prueba de eso, creo yo, es que el año pasado, que hubo o un crecimiento marginal o un decrecimiento marginal, depende de quién haga las cuentas, ¿no? Sí. Si el INDEC Para los privados. o el empleado, hubo inflación del orden del 15%, si uno atiende a mediciones alternativas a las del INDEC. Una inflación del 15% en una economía que estuvo puntualmente recesión. estancada. Muy brevemente se manejó bien el ciclo, yo creo que hubo una buena política, pero hubo un estancamiento y 15% de inflación en ese estancamiento. Entonces, ahí no había push Ahora, de ¿qué es lo que crecimiento de producto. sirve? Ahí hubo problema de está posiciones bien, dominantes de mercado. pero Y en acá- ese sentido yo acuerdo con lo que Schmidt es uno de los componentes de Está bien, inflación. pero- Pero lo único que explica 15% de inflación Sí. con crecimiento cero. Y esto aparece probado, y lo termino aquí, con los balances de empresas que se publicaron hace poco. Las empresas en bolsa, las más grandes Sí. empresas tuvieron beneficios notables el año Ahora, pasado. todo- Un año de estancamiento. Eso es manejo Está de bien, precios. digo, todo lindo la discusión teórica, pero la gente dice en la casa, yo voy mañana al supermercado, me aumentaron, siguen aumentando, la plata no alcanza. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Sirven los acuerdos de precios? Pareciera que no. ¿Tiene que haber un control mayor del gobierno? Tiene que haber una intervención, como en la línea que dice Polino, que vaya mucho más allá del acuerdo de precios. Porque evidentemente ahí tiene que aparecer el Estado, un Estado que, entre otras cosas, no se ha podido reconstituir de la marea neoliberal de los 90.
La Argentina perdió todos los instrumentos de regulación económica a lo largo de eso. Claro, pero daría la Pudo impresión que el recuperar muy gobierno en poco estos después de últimos todo eso. meses no está muy siguiendo de cerca este aumento. Porque no está metiéndose. es que justamente no tiene la manera de incidir en la cadena de formación de precios. Pero no es que fracasó la política de Guillermo Moreno. No, yo no creo, porque yo creo que, la verdad, Marcelo, me parece que es recurrir a una simpleza. Decir, bueno, toda la culpa la tiene el gobierno de todo esto, como si no actuaran los demás actores acá. Y acá los actores de peso juegan y juegan fuerte. Por ejemplo, yo digo, le quería preguntar, ¿no?, a la mesa, el hecho de no se sabe cuánto es la inflación, porque no se sabe, porque está el INDEC por un lado, los privados, a uno hablan de cifras astronómicas, a otros más moderadas, ¿no genera a su vez incertidumbre y expectativa inflacionaria? Mete ruido, pero a esta altura hay cálculos alternativos y bastante confiables y que más o menos arriman un orden de magnitud. Pero le digo, del por dato. ejemplo, la canasta del INDEC dice, la canasta básica es 1.100 y pico. monedas. Y los sindicatos dicen 3.800. 800. Claro, Hay hay una diferencia. Ustedes no le creen ni al INDEC ni a Moreno, Lo que está pasa es clarísimo. que hay que ver qué canasta se mide. Nosotros medimos cuestiones que no son únicamente la canasta de alimentos. Entonces digo... Bueno, pero ustedes lo han dicho, digo, Moyano ahí dijo el índice del supermercado es el valor que pasó a nosotros. Sí, ¿no? pero por eso digo, me parece que es un problema que no se agota en la medición. Yo sería claro en esto. Sí. Lo de INDEC hay que arreglarlo. El ministro de Economía tiene un compromiso con eso y yo creo que le va mucho en ese compromiso. Y estamos demorados. Por ahora ha hecho poco. Bueno, eso hay que arreglarlo. Eso hay que arreglarlo. Y lo que hay que Ahora, hacer eso no arregla también- mágicamente el problema. Eso elimina la incertidumbre respecto del orden de magnitud del Además problema. tenía mucho Sí. prestigio nuestro INDEC. Claro. La historia de Argentina y de la historia del mundo era un organismo de enorme prestigio a nivel Sí, pero mundial. Además, Bonelli, yo les quiero fíjese recordar que- algunas cosas. Miren, si usted lee Aquino, Mafalda, va a ver que desde la época del 60, la percepción popular ha sido contraria a todo lo que decían los índices oficiales. Yo los invito a que lean cualquier historieta de Mafalda de finales de los Sí, 60, pero ahora 70 no y me van a ver parece que que- nos pasamos la Pero raya, ¿no? Bueno, pero digo, ha sido una cuestión cultural. Ahora, pero por ejemplo, si tuviéramos un INDEC confiable, la discusión salarial sería quizás más racional. O todo el mundo piensa que la inflación está en el 20, entonces empezamos a negociar con eso. En realidad sirve tener el INDEC que funciona, pero puede haber también otro índice. En Brasil funciona la Fundación Getúlio Vargas desde hace años y es un organismo muy prestigioso de evaluación de todos los índices. Entonces, obviamente tener los índices bien sirve siempre, no es la única cuestión. Hay bastante detalle. Lo que sabemos un poco todos, y por eso que también los salarios se están discutiendo alrededor del 20, 25, lo que queramos, es que la inflación está alrededor de eso. A mí me parece Pero hay un echarle tema la ahí, culpa... hay un tema para que no exagerar, en el sentido que yo dije, si tomamos puntualmente la inflación con todos sus componentes estructurales estacionales, de los que hablamos antes, carne y demás, sí dispara un orden del 20% y más. Pero si hay políticas eficaces para minimizar esos impactos en ese sector, alimentos muy sensible, carne pega 10% en el índice. Pero por eso que Funes dice el 15 y si del además 20%. se eliminan las incertidumbres respecto de la política económica, funciona bien el órgano de coordinación establecido y realmente hay una eficaz coordinación que hay que ver en la práctica entre el Ministerio de Economía y el Banco Central, y todo eso dispara unas señales de cierto tipo, la inflación efectiva podría llegar hasta ser menor que el 20%. Y además Y si eso no resulta ocurre, puede ser absurdo, mayor del 20%. Y además resulta absurdo que a esta altura, con eso, Sí. exista el IVA, los artículos de la canasta básica de alimentos, que salvo la leche fluida, que no paga IVA, el resto de los productos, la carne vacuna, el pan, las legumbres, paguen el 10,5% y el resto paguen el Hay que sacarlo 21%. totalmente para usted. Yo creo que hay que formar, como hacen muchos países del mundo, los bien organizados, una canasta de productos básicos de alimentos sin IVA o con un IVA muy pequeño, del 2, 3, 4%. Ahora- Acá recauda más el Estado, aumentan los precios y el IVA le facilita una mayor recaudación. Ahora, con le el- quería, porque el Cengajero un poco lo tocó tangencialmente, ¿no? Si uno despeja las dudas, la incertidumbre. Todo este ruido político, es lo que discutíamos con el Senado, las pujas, la pelea, el fallo, el contrafallo.
¿No mete incertidumbre la economía? Hoy estuvieron reunidos los empresarios. ¿Cómo lo evalúan ustedes, Rattazzi? Bueno, yo diría que los empresarios quieren tranquilidad, quieren conversación entre todos, quieren una especie de unión nacional, en la cual no son solamente los empresarios, los sectores. Me gustaría tener discusiones tranquilas, normales, con opiniones a veces encontradas, pero que todo sea en un marco de armonía, como la verdad que Este esquema de crispación no, la generalizada. crispación no la quiere más nadie, la verdad no la quiere más nadie. Y obviamente tenemos problemas por delante. Cualquier lado que sea de la oferta, de la demanda de costo, en este momento tenemos un aumento de los precios, del costo de vida, del precio al consumo, llámenlo como quieran, inflación alta. Y el único país de América Latina que tiene inflación a nuestro nivel es Venezuela. No hay nadie más en América Latina con esta inflación. Por lo tanto, algo estamos haciendo que no es perfecto, digamos. Yo agregaría algo. Lo de la crispación un poco menor es bueno. Pero hay un tema que creo que es más grave que la crispación, porque la política está asociada a la crispación. En determinado momento en la política siempre hay... Sí, en todo caso ahora es la hay judicialización, golpes. que es todo... No, el tema de que quedemos atrapados 3 meses en cuestiones de procedimiento. Claro. Hace 3 meses que estamos discutiendo y la el DNU. gente ve esto de la inflación que están caracterizando, que la está afectando, y ve a los políticos Sí. discutiendo 3 meses sobre procedimientos. Están empantanados y que los políticos. aparentemente no consideran en absoluto estos temas. Obviamente, a nivel del Estado, a nivel del Ejecutivo, se los considera. Polino, y muchos diputados también, pero lo que se muestra hacia afuera es algo muy legitimante. Cortito, usted con la experiencia fue funcionario, cuando usted estaba en la Cámara de Diputados, ¿se le hubiera ocurrido ir a la justicia cuando no resolvían algún tema político? En casos muy extremos, pero los problemas políticos los tiene que resolver la política. Y para eso están las mayorías y las minorías en los cuerpos colegiados, y la mayoría tiene que respetar a la minoría y viceversa. Yo estuve 12 años en la Cámara de Diputados de la Nación con distintos gobiernos, pero nunca, tuvimos muchas dificultades, pero nunca como las de ahora, hace 3 meses, que estamos hablando de un DNU del Banco Central, y en el medio el ministro de Economía dice que no hay un problema inflacionario, sino que hay un reacomodamiento de los precios relativos. Lo peor que se puede hacer es negar el problema, porque si el problema no existe para el ministro de Economía, lejos van a tomar medidas para resolverlo. Muchas gracias, a los 4. A los 4, el tema de la inflación, el tema que preocupa, obviamente lo queríamos debatir a fondo con 4 referentes de la vida económica. Hacemos la pausa, volvemos, tenemos información confidencial. Hay información política, hay información de una reunión clave el próximo sábado y alternativas a los famosos DNU para ver si se sale de este empantanamiento. Tengo un dato muy importante sobre el tema del canje, podría ser noticia en los próximos días, en instantes.